se cae en la parte del descrédito, de los chismes, de potencializar los rumores. Pero, por ejemplo, cuando tú destacas que un gobierno anterior, el que es candidato, que creó una crisis o fue parte de una crisis económica de grandes magnitudes, ¿tú estás hablando mentiras o tú simplemente estás haciendo campaña negativa en ese caso? Yo creo que uno ahí está solamente comunicando la parte que le compete a la campaña. Y eso si es un tema de campaña, en algún momento tiene que salir. Igual, si hubiera un candidato con esas características, automáticamente la campaña del otro candidato va a tener que responder y va a tener que decir, no, sabe qué, es que realmente no es por una crisis, va a tener que buscar atenuantes que puedan destacar o inocular esa parte negativa del candidato. Pero hay otro elemento, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, hay un candidato que está enfermo, eso puede ser verdad o mentira. En ese caso, ¿qué estás haciendo? ¿Campaña sucia, campaña negativa o campaña negra? Si hubiera ahí no es ningún tipo de campaña, ahí es nada más el viraje, el enfoque que le da el candidato a una situación personal para comunicarse con la gente. Sí, pero eso tiene una incidencia fundamental, porque aquí se dio, por ejemplo, una experiencia que un candidato que en ese momento era de la oposición, ese candidato enfermo murió y lo que fueron los resultados cambiaron totalmente de la noche a la mañana como consecuencia de eso. Entonces, de alguna manera, lo que es el estado de situación o la situación del candidato en términos personales tiene una influencia fundamental. Sí, totalmente. Mira, te pongo el ejemplo rapidísimo. Hugo Chávez, ve el manejo que le está dando Hugo Chávez, comunicacionalmente hablando, al cáncer que padece. Entonces, al principio Hugo Chávez salió a dar todas las malas noticias de un solo golpe y después empezó a ofrecer soluciones. O sea, él mismo buscó, creó un problema de decir, yo estoy enfermo, esto le va a afectar al país, pero la solución es esta. Y ahí se nota mucho el papel del asesor. Cuando Hugo Chávez empieza a decir, lo que pasa es que yo no me voy a dejar rendir por el cáncer, claro, porque ningún ciudadano va a querer seguir a alguien derrotista. O sea, ese es el papel del líder. Entonces dice, sí, estoy enfermo, pero yo voy a luchar contra el cáncer y todo, o sea, yo necesito el apoyo de la gente. Y eso es una forma de cómo capitalizar una debilidad que tiene personal, física, en términos comunicacionales. Pero ¿qué pasa cuando eso es mentira? Si cuando se dice de un candidato que está enfermo siendo mentira. Bueno, esa es harina de otro costal. En el momento que, por ejemplo, que se comunica eso, bueno, pues eso no solamente, eso es falta de ética. Tú hablabas que en el debate dominicano, que tú ves mucho debate político a nivel del país. Sin embargo, nosotros internamente creemos y planteamos que aquí no hay debate político porque no se discuten las ideas, se discuten mucho las cosas alrededor de los candidatos, de lo malo y lo bueno del candidato, pero no de la propuesta. De hecho, desde el punto de vista de nosotros, hay un candidato que propone, que es el candidato de gobierno, habla de continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. El otro candidato habla de llegó papá. Entonces, al final tú ves que hay una diferencia en términos de lo que es el contenido de la propuesta, a veces falta de propuesta. Entonces, en este caso, que la población, ¿qué tú le dejas a la población desde el punto de vista que la población no tiene con qué elegir en términos de lo que son propuestas específicas? Bueno, eso más que mensajes específicos de campaña son eslogans, y un mensaje no es lo mismo que un eslogan. En el caso de lo que yo percibo de las campañas dominicanas por el lado de Danilo Medina, es que él apuesta mucho a la continuidad, ¿no? O sea, vamos a continuar con lo que se ha hecho bien y esos motos, él apuesta a la continuidad. Por el lado de Hipólito Mejía, yo lo que percibo con lo de Llegó Papá es que apela mucho a la base popular, ¿no? Según lo que entiendo, el moto de Llegó Papá sale de las bases populares y ellos lo retoman como un lema de campaña. Pero independientemente de lo que sea un lema de campaña, eso no refleja el mensaje estratégico de la campaña. Y eso yo creo que va a tener que verse en los meses subsecuentes. De lo contrario, como comentas, pues el ciudadano va a decir, bueno, llegó papá, o bueno, vamos a continuar con lo que se hizo bien, pero no le das algo realmente, un motivo suficiente para que vote por el candidato. Probablemente en este momento ambas campañas estén en la cuestión del posicionamiento de la imagen del candidato, y posteriormente a mí lo que se me ocurriría es que podrían entrar a una parte estratégica de ya comunicar propuestas específicas. Pero en todo caso, y es una pregunta para mí capciosa e incisiva que te voy a hacer. ¿Qué puede explicar que un candidato que llegó a tener en medio de una crisis y al final de un gobierno, como fue Hipólito Mejía, un 13% de lo que era más que la intención de voto, de lo que era la imagen del candidato, a estar puntero
al día de hoy. ¿Qué cosas pueden haber cambiado? ¿Cambió eso? ¿Cambió la ciudadanía? ¿Cambió lo que es el clientelismo político? ¿Qué cambió para posibilitar un cambio de imagen tan trascendental y tan importante? Yo la verdad desconozco someramente cómo se maneje la oferta política dominicana, pero creo que tuvo algo que ver con eso. Yo creo que cuando hay carencia de opciones, algunas tienen que sobresalir y pues, definitivamente se van a potencializar. Pero, sí, pero ahí la idea de Israel es nada más, y la pregunta tal vez ahora es mucho más directa. Digo, un candidato terminó el 2004 con un 13% y estuvo muy mal al final del periodo de gobierno por una crisis económica que hubo. Y te lo pregunto porque ocurrió también con Alan García en Perú, ha ocurrido en Nicaragua con Ortega y ha ocurrido en otros países. Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿qué cosas pueden haber ocurrido y cambiado o en la sociedad o en el candidato que de estar en una condición difícil en términos electorales pasan a ser punteros en las encuestas y hasta llegan a ganar las elecciones? ¿Te acuerdas de Alejandro Toledo, expresidente de Perú? ¿Sabes con qué porcentaje salió Alejandro Toledo? No, ¿con qué porcentaje? 3% de aprobación. O sea, ni su mamá lo quería, yo creo. O sea, así de complicada la tenía. Pero si tú le preguntas a un peruano cómo evalúa después, en el tiempo, en retrospectiva, el gobierno de Alejandro Toledo, dice, bueno, la medicina fue bastante amarga, pero y sí salió muy mal. Probablemente la figura del expresidente no esté bien evaluada. Pero su gestión, en retrospectiva, no fue tan mala. O sea, y eso solamente lo va marcando el tiempo. Entonces, pero en este caso fue bastante mala por los resultados que hubo para la ciudadanía. Igual. O sea, yo te estoy hablando del caso de Perú. En el caso de Perú también. En aquel momento la gente lo evaluaba mal, pero simplemente el tiempo fue cambiando. Entonces todas las circunstancias del tiempo van moldeando la opinión pública. A ciencia cierta no te puedo explicar cuál es el caso del candidato que me estás comentando, porque yo no le he preguntado al elector. O sea, yo tendría que hacer una encuesta, yo tendría que hacer unos grupos focales para preguntar por qué él ha cambiado la opinión de una figura que fue un presidente que no salió con niveles muy satisfactorios de aprobación y ahora es puntero en las encuestas. O sea, yo tendría que preguntarle al elector por qué ese cambio. Yo como consultor no te lo puedo decir si no hago investigación estratégica. No, claro, pero yo lo que te digo es, y vamos a ir a una pausa ahora, pero yo lo que te digo es, la población dominicana es fundamentalmente, una parte importante es analfabeto, una parte importante es pobre, pero todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación. Entonces yo digo, bueno, o los medios de comunicación o los instrumentos de comunicación de ese candidato fueron tan poderosos y tan buenos que llevaron a hacer esta transformación en términos de la percepción para fines de las elecciones. Yo lo que creo es que sí, los medios de comunicación tienen un peso fundamental en la opinión pública, pero no son todo. Yo creo que eso tiene que ver más con el boca a boca, con lo que se comenta en el pasillo, con lo que se comenta en la calle, con lo que la persona que te vende la verdura en el mercado te comenta cuando le llegas y le compras los tomates. O sea, todo eso es parte de la opinión